Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas. Vamos a leer el capítulo 18, versículo 8. ¿Leamos todos juntos? Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra encontramos todas las verdades, encontramos todo el consuelo que podamos necesitar y también todas las promesas que nosotros debemos adquirir y hacerlas nuestras. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, en la fe, en la doctrina, cuidando, Señor, todas las cosas que tú nos has dejado y llevando a los hogares, nuestra familia, también a la luz de tu escritura, a los pies de Cristo. Bendícenos, Señor, y llénanos con tu gracia, te lo pido todo, en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén. Esta cita, ¿no es cierto?, la quise ilustrar con un título, flaqueza. Flaqueza. Ya no encontré otro más que pudiera, digamos, encuadrarse en porque podríamos decir fe también, ¿no es cierto? Pero para lo que quiero presentar, ¿no es cierto?, los textos que van a ser leídos está un poco relacionado a la flaqueza. Entonces dice, os digo que los defenderá presto. ¿Ya? Y defender, ¿no es cierto?, es cuando alguien necesita ayuda, es cuando está desvanecido o cuando está enflaquecido, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, y también es cuando está desvalido o disminuido también, ¿no es cierto? Entonces esa parte está, digamos, flaqueza. Nosotros cuando estamos enfermos estamos en flaqueza también, con pocas defensas. Continúa el texto, dice, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y esa fe en la tierra cuando hallará, también está, podemos decirlo que encontrará mucho fuerte en la fe o encontrará débiles en la fe, hallará fe en la tierra. Entonces flaqueza. Y flaqueza en el diccionario aparece ilustrado de varias maneras, ¿no es cierto? Y uno de ellos dice que es la debilidad o la falta de fuerza. Esa es la flaqueza. Y también, tanto en la parte física se encuentra la flaqueza y también en la parte moral. Podemos encontrar que el hombre también tiene aún mucho más flaquezas. Se puede referir también a una flaqueza que uno puede estar delgado, se puede estar mal alimentando o tiene falta de alguna necesidad también de una atención médica por alguna enfermedad cometida también muchas veces, que lo lleva a esta parte de estar débil, enfermo o debilitado por falta de alimentación. ¿Ya? Por lo general, la diabetes trae cierta parte de adelgazar que algunos pueden engordar, pero principalmente cuando está la parte alimenticia detrás de ello, viene la desnutrición, flaqueza. Y uno no podría enfrentarse a un enemigo, ¿ya?, estando en esa condición de flaqueza, ¿ya? Y una persona así a lo mejor podrá estar también con poca fe. Y al estar con poca fe, como dice el Señor, se hallará fe en la tierra cuando el Señor viniere, tienden mucho a ausentarse o dejar de lado las cosas del Señor cuando está la falta de fuerzas, ¿no es cierto?, morales o físicas, y también está la parte de enfermedades o desnutrición también alimentaria. Además puede usarse para describir un punto débil de una persona. Bien, esa persona es débil o falla también en este punto, pero puede estar robusto, ya puede estar sano, ¿no es cierto?, puede estar moralmente bien, pero tiene un punto que le encontramos debilidad, ¿ya? Y eso también es un punto
que se inclinan mucho para poder ilustrar qué es lo que es la flaqueza. Y a esta pregunta del Señor, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir que es una pregunta alarmante en estos tiempos. Y al ser alarmante, debe hacernos pensar en nuestra fe que tenemos nosotros en estos momentos, cuando las señales de los tiempos que veamos en la mañana nos dicen que el regreso del Señor realmente está a las puertas, ¿ya? Es inminente. Y hay otras palabras de un profeta que nos llevan a pensar en la razón del por qué puede presentarse, ¿no es cierto?, flaqueza en los que dicen ser hijos de Dios, que no son hijos de Dios, y algunos que pueden ser hijos de Dios y representan también esta flaqueza. En Isaías 40, los versículos 30 y 31 dice: los manseos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces ahí hay una referencia, ¿no es cierto? Ahora, esta afirmación es también interesante para que podamos considerar. Primero, que especialmente para aprender por qué los muchachos, ¿ya?, que siendo jóvenes en comparación a uno, o los más mayores, se muestran más fuertes, ¿ya? Y se reconocen que... a mí me da risa un poco Martín, porque dice, tengo mis músculos, ¿no es cierto? No es que sea flaco, sino que los jóvenes tienden a mostrar su fortaleza de esa manera. Y yo también me mostraba con esa fortaleza siendo joven, ¿ya? Y también tenía ese entusiasmo, ¿ya?, de estar. Y veo a Martín con un entusiasmo de estar en las cosas del Señor, ¿ya? Para un poco diferenciarlo con respecto a lo que estoy diciendo. Pero dice la palabra del Señor que también flaquean y caen los jóvenes y los mancebos. Y otros, sin importar su edad o su estado físico, no se cansan ni tampoco se fatigan, hablando también de los jóvenes, ¿no es cierto? Y para dejarlo en un conjunto de jóvenes robustos como adultos también, ¿no es cierto? Y la verdad que respalda esta afirmación es que esperan al Señor o esperan a Jehová, es decir, que tienen puestos los ojos, ¿no es cierto?, en el autor y consumador de la fe. Entonces está la respuesta: cuando viniera el Señor, hallará fe en la tierra. Uno tiene que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que está en Hebreos 12:12. Pero, y esperar, ¿qué podríamos? Porque dicen los que esperan en Jehová, ¿no es cierto? Esperar se puede entender para algunos de dos maneras. Como cuando se espera en un consultorio, en un hospital, en una consulta médica. A este médico, escucha, necesito a las 4, y yo llegué en cuarto para las 4, y son las 4:30, y todavía no me está atendiendo. Entonces, esa espera, uno se desespera, ¿no es cierto? Y también en un terminal de buses, o sea, también hay buses que deberían partir a las 6 de la tarde, y esperan 5 minutos, 2 minutos y se van. Y si uno no llegó, el bus lo dejó, ¿no? ¿Ya? Incluso algunos parten un minutito antes y el que se quedó, se quedó. Y no hay vuelta atrás. Y también cuando hay autoridades civiles o militares, ¿no es cierto?, en la misma parada militar, cuando se da el visto bueno, se inicia, están todos formados, en el caso de los militares, preparados y listos. ¿Para qué? Para dar la marcha, ¿no es cierto?, y dar el paso a los tambores, ¿no es cierto?, y ¿cómo se llama?, a la orquesta, pero no es la orquesta, es la banda, ¿no es cierto?, la banda y el orfeón. Y eso da todo el inicio, ¿no es cierto?, y va ese bombo que va marcando los pasos, ¿no es cierto?, y eso da el que van todos firmes y están parados todos una mañana, ¿ya?, para que parta a las 3 de la tarde, por dar un ejemplo, ¿ya?, y están formados de la mañanita. Esos están firmes y están fuertes
¿ya? Y pasan y uno los ve como si llegaran hace 5 o 10 minutos atrás, ¿no? Y después se van recién a descansar, pero de una larga jornada. Eso están esperando tranquilamente. Pero nosotros a veces no tenemos esa misma tranquilidad de esperar para poder estar en el consultorio, en un hospital, en una consulta médica, en un terminal o cualquier lugar. Ahora, es obvio que aquí los que esperan a Jehová se refieren al segundo caso. ¿Ya? Necesitamos esperar la orden del Señor para saber cuándo actuar. ¿Ya? Necesitamos esperar su ejemplo para saber qué hacer. ¿Qué debemos hacer en el orden que Él tiene establecido? Y necesitamos también oír su voz para recibir ánimo, fortaleza, para la batalla a desarrollar. ¿En quién? En el nombre del Señor. Y esa batalla la llevamos muchas veces llevando nuestros motivos, nuestras necesidades, nuestros cuidados en oración primero, para que el Señor nos vaya guiando. Si salgo de mi casa sin la oración, a una consulta médica, a un trámite, uno ora, Señor, que cuídame, que no me asalten, que no me suceda nada, y tráeme con bien de regreso, y uno llega, gracias Señor, llegué bien, ¿no es cierto? Ahí va uno protegido, y esa es la instrucción. Pero Moisés, ¿no es cierto?, no esperó la orden que el Señor le tenía que dar para poder actuar, y cayó en pecado al asesinar, ¿no es cierto?, al soldado egipcio. Ya está en Hechos, en el capítulo 7. Dice que fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus dichos y sus hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino la voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entendamos que estaban, ¿no es cierto?, como esclavos, ¿no es cierto? Y como vio a uno que era injuriado, defendiéndole, hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Entonces ahí tenemos un ejemplo. No había esperado la respuesta del Señor. Él actuó casi por inercia. Y después se dio cuenta y arrancó, ¿no es cierto? Y pudo comprender después de 40 años y otros 40 más para poder entender cuál era la voluntad del Señor. Saúl es otro ejemplo que no cumplió con la orden de Dios, ¿ya? A pesar que fue desechado como rey, pero también fue ungido como rey, él no cumplió los mandamientos y las instrucciones que le había entregado por el profeta Samuel, ¿no es cierto? Y Samuel le dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría, el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que le seas rey. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, claramente lo que está escrito en la palabra del Señor, cómo uno debe ir cumpliendo las instrucciones que va entregando en esta espera para poder estar fuerte en las cosas que el Señor presenta. ¿Y qué podemos decir de los discípulos del Señor? ¿Ya? No pudieron orar ni 3 veces cuando el Señor le había dicho orar, ¿no es cierto? No pudieron vencer la tentación. En Lucas 22, 46, cuando Jesús ora en el monte de los olivos, les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. De seguro se puede pensar en más ejemplos que los que están presentados ahora, pero solo vamos a continuar y citaremos los siguientes casos y las palabras del Señor Jesús. En Juan 15, 4. Y esto nos aclara un poco más para poder entrar en el contexto. Dice: estad en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Ahí está clarificado en Juan 15, 14. Aquí, esperar se iguala con pertenecer. Nosotros tenemos que, el pámpano pertenece a la vid, ¿no es cierto? Nosotros pertenecemos, por lo tanto, al Señor. ¿Ya? Aquí se iguala con permanecer. Debemos meditar en lo que significa de estas dos acciones paralelas y aprender a desarrollarlas cada momento de nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar como hijos del Señor. Y aquí se nos presenta el primer problema. Si estudiamos las 7 cartas del Señor a las 7 iglesias que están en Asia, en Apocalipsis, encontramos las siguientes verdades. En Apocalipsis 2:6, a la iglesia que estaba en Éfeso le dice: más tienes esto, que aborrecen los hechos de los nicolaitas, los cuales, dice el Señor, yo también aborrezco. Entonces los de Efeso tenían esto, que también aborrecían lo que hacían los nicolaitas. En Apocalipsis 2, del 12 al 13, y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué maravilloso. Aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Apocalipsis 2:24, a Tiatira: pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. A los que estaban en Sardis también les escribe en Apocalipsis 3:4, más tiene unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Es decir, en toda esta encontró un remanente pequeño de fieles. Para los que estaban en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Filadelfia, solo tiene palabras de consuelo y también palabras de alabanza. Pero aquí hay un pero, falta una. En la iglesia que está en la Odisea, la podemos asociar un poquito a los tiempos del día de hoy, en los cuales estamos viviendo, encuentra que no son fieles y tampoco ve un remanente, y solo dice a todos los que están en la iglesia de la Odisea: mas porque eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para todas estas cosas que hemos visto, tenemos la solución, que es la segunda parte, el segundo punto: tibieza, flaqueza, falta de fe, es lo mismo ante los ojos del Señor. Todo es lo mismo. Es una condición presente que está en nuestro medio en el día de hoy. Tibieza. Viene porque no hay decisiones firmes, por perder la visión de la verdad divina. Flaqueza viene por alejarse de la fuente de poder. Esa fuente de poder es alejarse de Dios. Y la falta de fe viene por dejar de entrar las dudas, ¿no es cierto? Y esto sucede porque nos escudriñamos simplemente las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son las estratagemas que pudiera tener Satanás y que produce esto en los hijos de Dios? ¿Qué podría hacer? 3 acciones que dejan de hacer los hijos de Dios. Dejan de orar,
dejan de leer la Biblia y dejan de adorar a Dios. Por lo tanto, también dejan de congregarse. En los tres casos, las estratagemas de Satanás son presentar alternativas distintas o distracciones para que esto se deje de hacer o bien no se haga con la frecuencia o la intensidad requerida para poder congregarse. Orar debe ser lo que todo cristiano hace, ¿no es cierto? Como un buen hijo de Dios en todo momento. Ahora, debe ser más que el momento cuando le llevamos a Dios nuestras penas, nuestros problemas y tal vez también nuestras quejas que podamos tener. Es cuando nos sentamos o nos arrodillamos, ¿no es cierto? Yo creo que lo pensaba el pastor cuando un hermano decía: yo me coloco frente al Señor, mi corazón a 30 centímetros o 40 centímetros, es decir, de rodillas, orando al Señor. Pero, ¿qué hacía María en Lucas 10:39? La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y estar a los pies de Jesús no es lo mismo que estar distante escuchando una palabra del Señor. Me hubiese gustado haber estado ahí. ¿Ya? Y poder haber ocupado ese lugar. ¿Ya? Pero también, si hubiese estado en ese tiempo, hubiese sido capaz de ocupar ese lugar, como lo hizo María. Hoy ya nos gustaría, pero en ese tiempo, no sé. No lo sabemos, ¿no es cierto? Es que es reconocer que el Hijo de Dios era ahí, estaba ahí. ¿Ya? Hoy día sabemos que es el Hijo de Dios. Pero en ese minuto María sabía, escuchaba, ¿no es cierto? Y oía la palabra del mismo Cristo. Ahora, o le decimos al Señor, ¿cómo responde Samuel? ¿Ya? Heme aquí, ¿no es cierto? Entonces Samuel le dice: habla que tu siervo oye. ¿Ya? Mucho, sobre todo cuando se vienen las reuniones congregacionales, ¿no es cierto? Propongo al hermano tanto: oh, no, yo estoy trabajando, tengo este cargo, ya lo vengo dejando, tengo mucho trabajo, tengo aquí. Y son muchos que no, y rebotas, y al final terminan los mismos hermanos trabajando. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Que solamente utiliza a los que están más trabajados, los que trabajan más en la obra del Señor, porque los flojos no los va a ocupar nunca. ¿Ya? Y esa es una gran verdad. ¿Ya? Entonces, tenemos que decir: heme aquí. ¿Ya? Tenemos que trabajar para el Señor. Pero hoy hay tiempo para apartarnos, para estar con nuestro Señor en forma atenta. Se le puede preguntar a lo mejor a los hermanos que vienen de mañana y no están en las tardes, ¿ya? También podrían estar acá, ¿ya? Pero muchos de los que intentan confiesan que es sumamente difícil o imposible de hacer para poder estar cumpliendo la mañana y la tarde, ¿ya? Ahora, leer la Biblia tal vez se hace de una manera para estudiar y para cumplir la hoja que se entrega. Hoy día vamos a tal lectura, hoy día hay que leer esta cita, y leer y no entender, ¿ya? O dar lectura solamente cuando nos presentamos en la mañana en la escuela dominical y en un culto, y en la semana ausencia de lectura bíblica. También eso no corresponde, ¿ya? Pero como hijos del Señor debemos estar siempre alimentándonos de la palabra del Señor día tras día, momento tras momento. Y Dios sabe lo que nosotros, tú y yo, ¿no es cierto?, debemos hacer. Muchos se conforman con oír las predicaciones y solamente se quedan con eso. Y por diversos medios también electrónicos, quedándose en casa y escuchando otras predicaciones. Y se conforman con eso.
Ahora, yo digo, estos hermanos van a la Escritura para saber si no es una iglesia presbiteriana o si lo es, si el que está predicando es correcto lo que está diciendo. No es para verlo, pero los hermanos deberían, ¿qué es lo que hicieron con Pablo? ¿Ya? Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y así la avería, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿no es cierto?, cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿ya? Así que creyeron muchos de ellos. Mujeres griegas, dice la palabra, de distinción. Y no pocos hombres. No pocos, sino que fueron muchos, dice la palabra del Señor en Hechos 17:11. Del 10 al 12, ¿verdad? Ahora, nuevamente, las muchas distracciones roban el tiempo y no se tienen ni siquiera minutos a estar a solas, ni siquiera un minuto con Dios. Hemos estado a solas con Dios. Y eso es lo que debemos aplicar, ¿ya? Contextos mal aprendidos muchas veces, pasajes mal interpretados por algunos y llega a ser fácil presa y engaño de Satanás y las dudas invaden la mente, destruyen la fe, pero más triste, se cumple lo que está predicho y escrito en la palabra del Señor en 2 Timoteo 4:4 y apartarán de la verdad el oído y se lo volverán en su fábula. No es lo mismo buscar la palabra en una concordancia, o en el celular para algunos, o en el computador para otros, o tener las citas bien aprendidas, rebosando nuestro corazón, ¿ya? Como lo hace el pastor, de memoria, memorizar, que algunas las aprendemos y muchas veces ya por la edad a veces se nos olvidan, pero están ahí, están acá incrustadas en nuestro corazón, ¿ya? Y esa sigue siendo nuestra base de nuestra fe. Y para los niños también, ¿ya? Que se les siembra esa semilla. Si Satanás viene a tentarnos, necesitamos responderle, ¿ya? Y saber cómo responderle. Y la mejor manera es la oración. Y hacer al instante como lo hizo el Señor en Mateo 4. En el versículo 4 dice, mas él respondiendo dijo, escrito está. No solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Versículos 10 y 11. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles le llegaron y le servían. ¿Y con qué le respondió? Con la palabra del Señor. ¿De qué otra manera le podemos responder a Satanás? Pero cuidado, aquí hay una advertencia. No podemos usar cualquier cita tampoco, ¿ya? Tiene que ser en el contexto para poder defenderse. El concepto de adorar ahora debe ser la respuesta innata del corazón cada vez que percibimos nuestra respuesta a nuestras plegarias. Como está en Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, encontrar que un día tras otro, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Tenemos tiempo para ello? Debemos hacerlo, ¿no es cierto? Debemos dejar ese tiempo que mencioné a solas y reconocer la grandeza del Señor y decir que es por la misericordia del Dios que nos hemos consumido. Ahora, adorar es más que simplemente decir gracias, Señor. Es darle a Dios lo recibido para que Él lo use a nosotros, ¿no es cierto?,
como instrumento para su gloria. No nosotros van a gloriarlo de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Si todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy veo como producto de mi esfuerzo, estoy muy mal. Estoy muy mal. No es porque tengo buena suerte, ¿ya? Y al estar así estoy próximo a caer en el pozo orgulloso. Mira lo que yo sé, ¿ya? Y lo más triste es que mi amor por Cristo va a menguar, ¿ya? ¿Y qué es lo que hará Satanás? Tomará inmediatamente la ventaja, ¿ya? Porque nos va a encontrar en flaqueza. Para cambiar todo aquello, que es lo que es causante de nuestra flaqueza, necesitamos sentarnos a organizar cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo que está primero? La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Satanás quiere que nos veamos como cuerpo, primeramente. La carne, yo. Y después alma y espíritu. Si es que nos logra convencer que tenemos eso, ¿ya? Ahora, analizar, ¿no es cierto?, cómo organizamos las horas del día. ¿Usted, pastor, las 24 horas del día le alcanzan para organizarse? No alcanzo eso. Yo hablaba con un hermano y un pastor. Yo necesito un reloj que tenga 36 horas. Y una semana que tenga, ojalá, 8 o 10 días. Porque el tiempo para el que trabaja para la obra del Señor no alcanza muchas veces, ¿ya? Y no es porque, o sea, el tiempo se entrega completamente para el Señor. Las horas que dedicamos para suplir las necesidades es una de estas partes. Y en cuántas de ellas podemos considerar a Dios. Hay veces que debemos ser sinceros también, que hay momentos y horas que tenemos ausencia por culpa nuestra de tener a Dios. Porque la distracción de la mente, del cerebro como humano, uno no va a estar pensando en Dios las 24 horas que debiéramos hacerlo, pero como hombre, como ser humano, no somos capaces, ¿ya? Pero podemos llegar a tener un cuerpo fuerte, ágil y sano. Podemos llegar a hacerlo, ¿ya? Porque el Señor, el que siempre nos renueva nuestras fuerzas. Por lo tanto, esto es posible, ¿ya? Yo dije sano, tarde o temprano las enfermedades llegan, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando estamos con las compañías del Señor, es muy distinto. Pero un espíritu débil, decaído o enfermo, no lo podemos tener y debemos orar y debemos esforzarnos para que esto jamás sea así, para no tener un espíritu débil, decaído o enfermo. Uno le pregunta a un hermano, oye, ¿cómo estás? Ay, ahí estamos nomás dándole. ¿Has escuchado a algún hermano decir eso? Aquí le estamos, no, o sea, bien, estamos bien, ya, con el Señor estamos bien. Quiero terminar con un pasaje que está en Corintios, en el capítulo 8, dice, cierto me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas.
Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en la flaqueza, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Entonces, termino, ¿no es cierto?, con esto. Con Cristo siempre vamos a ser más fuertes y poderosos. Así que sigamos escudriñando la palabra del Señor, sigamos orando, trabajando por Él y adorándole y sirviéndole día a día. Oremos.